Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Sean bienvenidos una vez más a este audiolibro El Tesoro de David. Vamos avanzando ya el día de hoy al Salmo número 31. Leamos la palabra del Señor en el Salmo número 31 en los versículos 1 al 24. Así dice la bendita palabra del Señor. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Algunos han pensado que la ocasión en la atribulada vida de David que le llevó a este salmo fue la traición de los hombres de Keila. Y nos hemos sentido muy inclinados a esa conjetura, pero después de reflexionar, nos ha parecido que el tono doliente y la alusión a su iniquidad requieren una fecha posterior, y podría ser más satisfactorio decir que ilustra el periodo en que Absalón se rebeló y sus propios partidarios le abandonaron, y labios mentirosos esparcieron millares de rumores maliciosos contra él. Versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. ¿Cómo puede el Señor permitir que sea de modo definitivo avergonzado el hombre que depende y confía exclusivamente en Él?
Esto no sería tratarnos como un Dios de verdad y de gracia. Traería deshonor sobre Dios mismo si la fe no fuera al final recompensada. Sería un día triste verdaderamente para la religión si Dios no trajera consolación y ayuda. Charles Spurgeon. Versículo 2. Inclina a mí tu oído, escucha mi queja, pon tu oído junto a mis labios para que puedas escuchar lo que mi debilidad es capaz de pronunciar. Generalmente ponemos los oídos cerca de los labios de los enfermos y los moribundos para poder escuchar lo que dicen. A esto parece que se refiere el texto. Adam Clarke. Y ciudadela para salvarme. Cuán simple y sencilla es la oración del justo, y no obstante, cuán enjundiosa y profunda. No echa mano de ornamentos ni florituras, su espíritu es demasiado sincero y profundo como para hacerlo de otra forma. ¿Cuánto mejor no sería si cuando oramos en público tuviéramos siempre en cuenta esta regla? Versículo 3. Sé tú mi roca y mi ciudadela para salvarme. Las dos promesas personales son como clavos firmes sobre los que colgar la fidelidad al Señor. Oh, si tuviéramos gracia para que nuestro corazón estuviera fijo en la creencia imperturbable y firme en Dios. Por tu nombre me seguirás y me encaminarás. No es posible que el Señor permita que su honor sea mancillado, pues esto implicaría que los que confían en Él han de perecer. Este fue el ruego de Josué. ¿Qué harás a tu gran nombre? Charles Spurgeon. Si el mero honor de la criatura, el crédito de los ministros o la gloria de los ángeles fuera lo implicado, la salvación del hombre sería sin duda incierta, pero cada paso de ella implica el honor de Dios. Rogamos en su nombre. William Plummer. Versículo 4. Pues tú eres mi refugio. El Omnipotente corta la red que teje las conveniencias. Aunque nosotros, pobres criaturas, estamos en la red, Dios no está. En la antigua fábula del ratón pone en libertad al león. Aquí el león libera al ratón. Versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras vivas de David fueron las palabras que pronunció nuestro Señor al morir, y han sido usadas con frecuencia por los santos en la hora de su partida. Podemos estar seguros que son buenas, sabias y solemnes. Podemos usarlas ahora y en nuestra última hora. Charles Spurgeon. Estas fueron las últimas palabras de Policarpo, de Bernardo, de Huss, de Jerónimo de Praga, de Lutero, de Melanchthon y de muchos otros. Bienaventurados son, dijo Lutero, los que mueren no sólo por el Señor como mártires, no sólo en el Señor, como todos los creyentes, sino igualmente con el Señor, exhalando sus vidas en sus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Stewart Perron. Encomiendo y pongo en tus sagradas manos, oh Dios mío, lo que soy, que tú conoces mucho mejor que yo, débil, desgraciado, herido, voluble, ciego, sordo, mudo, pobre, desprovisto de todo, sí, menos que nada, a causa de mis pecados, y más miserable de lo que puedo saber o expresar. Recíbeme, Señor Dios, y haz de mí lo que Él, el Cordero Divino, quiere que sea. Te encomiendo y ofrezco y entrego en tus manos todos mis asuntos, cuidados, afectos, consuelos y labores. Todo lo que tú sabes viene sobre mí. Fray Tomás de Jesús. Con gran voz, él exclamó estas palabras ante el mundo, que para siempre irá hundiéndose en la aprehensión pagana de la muerte, del temor de la muerte, la desesperanza de la inmortalidad y la resurrección,
porque está siempre permitiendo que la presencia y conciencia de la personalidad de Dios y de la unión personal con Él queden oscurecidas y desfiguradas. J. P. Lynch. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La redención es una base sólida para la confianza. David no conoció el Calvario como lo conocemos nosotros, pero la redención temporal le animaba y ¿no nos consolará más dulcemente a nosotros la redención eterna? Versículo 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Los que no se apoyan en el verdadero brazo de fortaleza van a poner confianza vana en sí mismos. Muchos han de tener un Dios, y si no adoran al Dios vivo, verdadero y único, se hacen uno ellos mismos, y le prestan atención supersticiosa, y hacen con esperanza ansiosa basada en una ilusión. Los hombres que hacen dioses de sus riquezas, sus personas, sus entendimientos o cualquier otra cosa, tienen que ser evitados por aquellos cuya fe descansa sobre Dios en Jesucristo, y lejos de ser envidiados, han de ser compadecidos por depender en estas vanidades. Charles Spurgeon. Los romanistas fingen milagros de los santos, para hacerlos, según creen, más gloriosos. Dicen que la casa en que la Virgen María se hallaba cuando la vistió el ángel Gabriel, muchos centenares de años después, fue transportada de Galilea a Dalmacia, a unas 2000 millas, y de allí por mar a Italia, en donde fue llevada de un sitio a otro, hasta que se halló un lugar apropiado y por ella fueron realizadas muchas curas maravillosas, y que los mismos árboles, cuando llegó, se inclinaron ante ella. Hay infinitas historias de esta naturaleza, especialmente en la leyenda de los santos, que llaman la leyenda áurea, un libro lleno de errores tan inmensos que Luis Vives, un católico, pero hombre inteligente y erudito, dijo de él con gran indignación: ¿qué puede haber más abominable que este libro? Y se maravilló de que lo llamaran áureo, pues lo que se escribió en él tiene hierro por boca y plomo por corazón. Por todas partes podéis hallar, dice Erasmo, ofrecida para obtener ganancia la leche de María, que honran casi como el cuerpo de Cristo consagrado, aceite prodigioso, muchos fragmentos de la cruz, que si fueron recogidos no cabrían en un gran barco. Aquí hay el capuchón de Francisco, allí las prendas interiores de la Virgen, en otro lugar el peine de Ana, en otro un calcetín de José, en otro el zapato de Tomás de Canterbury, en otro el prepucio de Cristo, que aun siendo algo incierto, adoran con más fervor que a la persona de Cristo. Y no dicen que estas cosas han de ser meramente toleradas para ayudar a la gente sencilla, sino que toda la religión está casi colocada en ellas. Christopher Cartwright. Mas yo en Jehová he esperado. Esto puede no estar de moda, pero el salmista se atreve a ser distinto. Los malos ejemplos no nos deben desviar de la verdad, sino que, aun en medio de una defección general, deberíamos hacernos más osados. Esta adherencia a la confianza en Jehová es el punto sobre el cual se insiste. El que está turbado se acoge a los brazos de su Dios y se atreve a todo en la fidelidad divina. Versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Estas dos palabras, alegraré y gozaré, son una reduplicación instructiva. No tenemos que ser mezquinos en nuestro triunfo santo. Este vino podemos beberlo a jarros sin temor a excedernos. Tú has visto mi aflicción. Dios reconoce a sus santos cuando otros están avergonzados de reconocerlos. Nunca rehúsa conocer y reconocer a sus amigos. No piensa poco en ellos por el hecho de que vayan cubiertos de harapos. No los juzga en falso y los echa cuando sus caras están demacradas por la enfermedad o sus corazones pesados por el abatimiento. Charles Spurgeon. Sí, aunque hayamos perdido nuestro rico vestido y vayamos a él en harapos,
Aunque nuestra carne esté debilitada por el dolor o la vejez, Salmo 6:7, aunque la enfermedad y la pena hayan consumido nuestra hermosura como la polilla, Salmo 39:11, aunque el sonrojo, las lágrimas y el polvo se extiendan por nuestro rostro, Salmo 69:7, Él nos reconoce todavía y no se avergüenza de nosotros. Consuélate con esto, porque ¿qué daño te va a hacer el que los hombres te desprecien si Dios, el Señor, no te ha olvidado? Christian Scriber. Versículo 8. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Bendito sea Dios por la libertad. La libertad civil es valiosa. La libertad religiosa es preciosa. La libertad espiritual no tiene precio. Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Esta primera frase abarca todo lo que sigue. Es el texto de un discurso quejumbroso. La miseria mueve a misericordia. No se necesitan más razonamientos. Ten misericordia es la oración. El argumento prevalece puesto que es sencillo y personal. Estoy atribulado. Mis ojos se han consumido de tristeza. Las lágrimas sacan su sal de nuestra fuerza, y cuando manan en abundancia, pueden consumir la fuente de la cual proceden. Los ojos hundidos y ojerosos son una indicación clara de mala salud. Dios quiere que le digamos los síntomas de nuestra enfermedad, no para su información, sino para mostrar nuestro sentimiento de necesidad. Mi alma también y mis entrañas. El alma y el cuerpo están tan íntimamente unidos que la una no puede declinar sin que lo sienta el otro. En estos días no son raros estos dobles decaimientos como los descritos por David. Hemos sentido que nos desmayamos por el sufrimiento físico y sido afligidos por la enfermedad mental. Cuando las dos coinciden, es bueno que el piloto esté frente al timón, en medio de la borrasca, y haga que la tempestad se transforme en un triunfo de su arte. Versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. El dolor es un mercado muy triste en que gastar toda la riqueza de nuestra vida, pero un negocio mucho más provechoso que el que se hace en la feria de vanidad. Es mejor ir a la casa del luto que a la del festín. El negro es un color que cae bien. La sal de las lágrimas es una medicina saludable. Es mejor pasar los años suspirando que pecando. Se agotan mis fuerzas a causa de mi aflicción. Es una aflicción provechosa la que nos lleva a ver nuestros fallos. ¿Se trataba del peor pecado que cometió el salmista o que roía su corazón y devoraba su energía? Es muy probable que lo fuera. Charles Spurgeon. Hallo que cuando los santos están atribulados y humillados, los pecados pequeños gritan desaforadamente en su conciencia, pero en la prosperidad la conciencia es un papa que da dispensaciones y manga ancha a nuestros corazones. La cruz es, por tanto, necesaria como la corona es gloriosa. Samuel Rutherford. Versículo 11. Todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Se divertían en echarme algo en cara. Mi estado lastimoso era música para ellos, porque interpretaban maliciosamente que era un juicio del cielo sobre mí. Los que no son llamados a soportarlo no dan mucha importancia a los reproches, pero el que se halla bajo su látigo conoce lo profundo de sus heridas. Los mejores hombres pueden tener los enemigos más acerbos y verse sometidos a las increpaciones más crueles. Charles Spurgeon. Si alguno procura ser paciente y humilde, se dice que es un hipócrita. Si se permite algunos de los placeres de este mundo, que es un glotón. Si busca la justicia, impaciente. Si no la busca, un necio. Si es prudente, se le llama avaro. Si quiere hacer felices a los demás, disoluto. Si se da a la oración, vanidoso.
Y esta es la gran pérdida de la iglesia, que por estos medios muchos se abstienen de obrar bien, de lo cual el salmista se lamenta diciendo: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Crisóstomo, citado por J. M. Neil. Y de mis vecinos mucho más. Los que están cerca de nosotros son los que peor nos apuñalan. Sentimos más los desprecios de los que deberían mostrarnos simpatía. Y el horror de mis conocidos. Cuanto más íntimos, más se apartan de nosotros. Nuestro Señor fue negado por Pedro, traicionado por Judas y abandonado por todos en la hora de la máxima necesidad. Todo el rebaño se vuelve contra el siervo herido. La leche de la bondad humana se vuelve agria cuando un creyente despreciado es víctima de acusaciones calumniosas. Los que me ven en la calle huyen de mí. Qué cosa más monstruosa y villana es la calumnia, capaz de transformar al más eminente de los santos, al hombre que fuera admiración de todos, en un despreciado, convirtiéndole en el blanco de las cornadas de todos y objeto de la aversión general. Versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Mejor le es al hombre la muerte que el verse asfixiado en la calumnia y el escándalo. De los muertos no se dicen más que virtudes y alabanzas, pero en el caso del salmista, no decían de él más que lo malo. He venido a ser como un vaso echado a perder. Vemos aquí el retrato del Rey de Reyes en humillación, cuando renunció a todo buen nombre y tomó sobre sí forma de siervo. Versículo 13. Porque oigo el murmurar de muchos. Una víbora calumniadora es muerte para todo consuelo. ¿Cuál será el veneno de toda la nidada? Charles Spurgeon. Desde mi misma infancia, cuando me di cuenta de los intereses de las almas de los hombres, me entró admiración al hallar que por todas partes los religiosos y piadosos, que sólo se preocupaban seriamente de su propia salvación y de la de los demás, eran objeto de toda clase de desprecios y calumnias, especialmente por los hombres más nefandos y viciosos, de modo que los que profesaban los mismos artículos de fe, los mismos mandamientos como la ley de Dios y las mismas peticiones del Padre Nuestro como su deseo, y así profesaban la misma religión, por todas partes hablaban mal de los que se esforzaban en vivir sinceramente lo que decían. Si la religión es mala y nuestra fe no es verdadera, entonces, ¿por qué la profesan estos hombres? Si es verdadera y buena, ¿por qué aborrecer y menospreciar a los que viven en la práctica seria de la misma si ellos mismos no la practican? Pero no hemos de esperar que sean razonables los hombres a los que el pecado y la sensualidad han hecho irrazonables. Aún así, he de admitir que desde que observé el curso del mundo y el acuerdo entre la palabra y la providencia de Dios, consideré como una prueba notable de la caída del hombre, de la verdad de las Escrituras y del origen sobrenatural de la santificación verdadera, el hallar esta enemistad universal entre la simiente santa y la de la serpiente, y hallar que el caso de Caín y Abel queda ejemplificado con regularidad, y el que es nacido de la carne persigue a aquel que es nacido del Espíritu. Creo que en el día de hoy vemos la evidencia patente que confirma nuestra fe cristiana. Richard Baxter. Mientras se conjuran contra mí y maquinan quitarme la vida, es mejor caer en las garras de un león que bajo la voluntad de perseguidores maliciosos, porque la fiera puede no hacer caso de su presa si está harta, pero la malicia es implacable y cruel como un lobo. De todos los enemigos, el más cruel es la envidia. Versículo 14. Digo, tú eres mi Dios. David proclamó en voz alta su decisiva fidelidad a Dios. No era un creyente de los que continúan cuando todo va a viento en popa. Podían hacer uso de su fe en el helado invierno y envolvérsela alrededor del cuello para protegerle y evitar las inclemencias. El que puede decir lo que dijo David
no tiene por qué envidiar la elocuencia de Cicerón. Tú eres mi Dios, es más dulce que todas las demás palabras que pueda formular el habla humana. Nota que esta fe mencionada aquí es un argumento que usa para recordar a Dios su promesa de enviarle liberación pronta. Charles Spurgeon. De cuánto más valor que poseer 10,000 minas de oro es el poder decir, Dios es mío. El siervo de Dios está convencido de ello, y esto es la felicidad completa para él, y en ella se deleita. Cierto servidor del rey Ciro se gozaba de su favor, estaba a punto de conceder su hija en matrimonio a un hombre muy importante. Si bien él no poseía muchas riquezas, por ello alguien le dijo, «Oh, ¿cómo vas a poder dar una dote a tu hija proporcionada a su categoría? ¿Dónde están tus riquezas?» A lo que contestó, «No necesito nada. Ciro es mi amigo». Pero no podemos decir nosotros mucho más, siendo nuestro amigo el Señor que tiene todos los atributos excelentes y gloriosos que no pueden quedar cortos en ninguna necesidad y hacernos felices, especialmente siendo capaces para ello. John Stoughton. La verdadera felicidad del justo. Versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Se dice que la luna controla las mareas de los mares. ¿No hay un poder dominante de las almas? No tiene por qué ser así, al parecer en la mayoría de las vidas que son terrenales, pero lo es en las celestiales, del mismo modo que la luna dirige las mareas, lo mismo Dios nuestras almas. La mano de Jesús es la mano que rige nuestros tiempos. Él regula el reloj de nuestra vida, Cristo por nosotros y Cristo en nosotros. Mis tiempos están en su mano. Mi vida no puede ser en vano, como la vida del Salvador no es en vano. E. Paxton Hood. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es legítimo desear escapar de la persecución si es la voluntad del Señor. Versículo 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, dame la luz del sol del cielo en mi alma, y desafiaré las tempestades de la tierra. Permíteme gozar del sentimiento de tu favor, oh Señor, y saber lo que quieres en mi manera de vivir, y no me importa que los hombres frunzan el ceño y me calumnien. Versículo 18. Enmudezcan los labios mentirosos que profieren insolencias contra el justo. Los pensamientos orgullosos con frecuencia dan por resultado estimaciones devaluadoras de los demás. Cuanto más espacio procuramos para nosotros, menos queda para nuestros vecinos. ¡Qué iniquidad es que los personajes indeseables siempre estén despotricando contra los hombres buenos! No tienen capacidad para apreciar el valor moral del cual ellos carecen por completo, y tienen la desvergüenza de ascender al tribunal y juzgar a los hombres, a cuyo lado de ellos no son más que escoria. Charles Spurgeon. En la venerable y monumental obra original de la Iglesia valdense titulada La Lección de Oro, de fecha 1100, hallamos un verso que ha sido traducido de la siguiente forma. Si alguno ama y teme a Jesucristo y no maldice, jura o miente, es casto, no mata ni hurta a otros, dicen que es un valdense y merece castigo. Anthony Monaster, en Historia de la Iglesia valdense. Versículo 19. ¡Cuán grande es tu bondad! No nos dice lo grande que es la bondad de Dios, porque no puede. No hay medidas para delimitar la inconmensurable bondad de Jehová, que es la bondad misma. Se asombra, usa interjecciones cuando fallan los adjetivos. Si no podemos medirla, podemos asombrarnos. Versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los que viven al pie de la cruz de Cristo se vuelven indiferentes a la burla de los poderosos. Las heridas de Jesús destilan un bálsamo que cura todas las heridas que infligen las armas del desprecio. De hecho, cuando tengo la misma mentalidad que había en Cristo Jesús, soy invulnerable a todos los dardos del orgullo. Versículo 21. Bendito sea Jehová,
Cuando el Señor nos bendice, nosotros no podemos por menos que bendecirle a Él de vuelta. Versículo 22. Decía yo en mi inquietud: cortado soy de delante de tus ojos. Generalmente, cuando tenemos prisa, farfullamos lo que no debemos. Las palabras precipitadas las dice la lengua en un momento, pero pueden permanecer durante muchos años en la conciencia. Charles Spurgeon. Oh, qué amor le debemos a Cristo, que ha abogado por nosotros cuando nosotros no teníamos nada que decir. Esto nos ha sacado del foso de los leones y de las fauces del león rugiente. Es decir, como afirmó la señora Sarah Wright, he obtenido misericordia cuando yo creía que estaba más allá ya de la misericordia, esperanza del cielo cuando creía que ya estaba condenada por mi incredulidad. He dicho muchas veces: no hay esperanza para mí. Estaba desesperada y no me importaba lo que hubiera de pasarme. A menudo me hallaba al mismo borde de la muerte y el infierno, incluso a las mismas puertas de ellos, y entonces Cristo las cerró. Me hallaba como Daniel en el foso de los leones, y Él detuvo a estos leones y me dio libertad. La bondad de Dios es inescrutable. Cuán inmensa es la excelencia de su majestad para que se digne mirar a una persona como yo, que me ha dado paz cuando estaba llena de terror y andaba continuamente en miedo del fuego y el azufre. Timothy Rogers. Versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Si los santos no aman al Señor, ¿quién lo hará? El amor es la deuda universal de toda la familia salvada. ¿Quién quiere eximirse de pagarlo? Se dan las razones para amar, porque el amor que cree no es ciego. Charles Spurgeon. Versículo 23. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Lo que hemos de preguntar seguidamente es: ¿cómo recompensa Dios al orgulloso? Primero, por medio de represalia o desquite, porque a Adonibesec, que cortaba los pulgares de las manos y de los pies de los demás, le cortaron los suyos, tal como está registrado en Jueces 1:7. Así los judíos que vociferaban «crucifícale, crucifícale», fueron muchos de ellos crucificados, que si hemos de creer a Josefo, no había bastante madera para hacer cruces, ni espacio en el lugar acostumbrado para colocar tantas cruces como hicieron. Las trampas que cava el orgulloso son para él mismo, y de ello da abundante testimonio la Escritura. Segundo, mediante desengaños vergonzosos, cosechando raramente de lo que habían sembrado, o no comiendo lo que habían cazado, lo cual se ve claro en el estado judío cuando Cristo se hallaba entre ellos. Judas traicionó a Jesús por dinero y no vivió para poder gastarlo. Pilato, para agradar a César, resiste todos los consejos y cede y accede al asesinato por el que vino su ruina y la del César. Hugh Peters. Versículo 24. Esforzaos todos vosotros. El ánimo del cristiano puede ser descrito así. Es la audacia indomable de un corazón santificado que se aventura a afrontar dificultades y sufrir penalidades por una buena causa cuando Dios se le llama a ello. La audacia que hay en los brutos es mencionada como semejante al valor que Dios concede a los hombres. Ezequiel 3:9. Esta es la promesa del Señor. Como el diamante, más duro que el pedernal, he hecho yo tu frente. La locución más duro es la misma en el hebreo que se usa en este texto, fortieron Petra, la roca que no teme las inclemencias del tiempo, verano o invierno, sol o lluvia, calor o frío, heladas o nieve. No se sonroja, no se arruga, no cambia en calidad, es todavía la misma. Amado, el valor no consiste en un ojo penetrante, una mirada hosca, en palabras altisonantes, sino que consiste en los hechos, el vigor de tu brazo, de tu pecho. La raíz de donde viene el coraje es el amor de Dios. Todos los santos de Dios que aman al Señor son de buen ánimo. El amor a Cristo me constriñe a estas empresas, dice el apóstol, allí en 2 Corintios 5:14.
La regla por la cual se rige es la palabra de Dios. Lo que el Señor se ha complacido en dejarnos registrado para la guía del cristiano en las páginas sagradas. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 y 13. Y el final al cual se refiere es Dios, porque para todo hombre santificado, siendo un hombre que se niega a sí mismo y mira a Dios y sus intereses, Dios es su centro, en que reposan sus actividades y sus empresas, y su alma no se satisface ni puede hacerlo si no es en Dios. Simeón Ash, sermón predicado ante los comandantes de las fuerzas militares de la ciudad de Londres. El cuartear los deseos carnales para un hombre es como cuartear su propio cuerpo. Es un trabajo doloroso y penoso, como si un hombre se cortara sus propios pies, se cortara las manos o se pinchara sus propios ojos, como expresan Cristo y el apóstol Pablo. Hasta acá nuestra lectura, mis amados hermanos, y realmente al meditar en este sermón, al poder compartir con todos ustedes, podemos evidenciar que las aflicciones son parte de nuestra vida. Aquellos que han confiado plenamente en la misericordia del Señor por medio del sacrificio y expiación de nuestros pecados en Cristo Jesús, deben tener por sentido que vamos a pasar persecución. Mis hermanos, nuestro cuerpo mortal ha de ser transformado. La promesa no es para este cuerpo mortal en el cual estamos viviendo en este momento. Tú que estás escuchando, por ejemplo, este video, date cuenta, tarde o temprano vamos a partir. Y siendo así, pues va a haber un momento de aflicción final cuando estemos en el valle de sombra de muerte y tengamos que afrontar a ese momento en el cual tengamos que partir. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, nuestra esperanza es eterna. Nosotros vamos a retornar con el Señor. Él nos ha prometido la vida eterna en su Hijo, y le creemos. Él nos ha prometido un lugar, el cual Él lo está preparando, y le creemos. Esa es nuestra esperanza. David mismo, aún estando en las grandes profundidades del dolor y la desesperación, clamó a su Señor. Si tú estás pasando un momento de aflicción, ya sea una enfermedad, ya sea un pecado el cual ha traído consecuencias, ánimo, ánimo que el Señor nos promete la salvación y el perdón de pecados. Arrepiéntete, confía en Cristo y vive para Él. En la voluntad del Señor, mis amados hermanos y amigos, nos estamos reencontrando para continuar con el Salmo número 32. Será hasta entonces.